Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal en donde hablamos de lo mejor de la producción cinematográfica nacional e internacional. César Fierro tiene más de 60 años, pero hace décadas que no ve el mundo exterior. En 1980 fue condenado a la pena de muerte en el estado de Texas por un crimen que no cometió, pero que le arrebató su vida entera. Ahora, tras 40 años encerrado, 20 de ellos en confinamiento solitario, el documental La libertad de Fierro de Santiago Steinú lo acompaña en sus primeros pasos como hombre libre. Pero la libertad, esa con la que soñaba dentro de las paredes frías de la prisión, es una completa extraña. Hola César, me imagino que estás contento y a la vez nervioso por tu próxima salida de prisión. Tu vida va a cambiar radicalmente, pero estoy seguro que vas a ser más feliz. Será un tiempo de mucho aprendizaje, de retos y de experiencias. Has estado esperando este momento por 40 años y por fin llegó. Estoy contento porque me quitaron la pena de muerte, ¿verdad? Pero ando todo paniqueado. Me da miedo salir. Algo dentro de mí no me deja. Este es tu celular. Mío. Sí. ¿Sí quieres poderlo hacer en caso de una emergencia? Pues no estoy muy seguro porque es la primera vez que tengo un celular en mi mano. Cuando venga mi carnal lo voy a traer para acá, a acampar, para recordar cuando éramos pequeños. Polunsky está hecho especialmente para quebrantarle el espíritu a los presos. El que no aguanta se daña el mismo. Aquí afuera se me hace muy difícil hacer una vida y se me viene a la mente los recuerdos y me dan ganas de estar en la prisión. Pues esta es la primera vez que veo el anochecer así, en mucho tiempo. César ha pasado la mayor parte de su existencia sin la posibilidad de ser persona, con el espíritu disminuido en un penal diseñado para arrebatarle la dignidad a sus presos, muchos de ellos hispanos. Al ser sentenciado a la pena capital, tampoco tuvo la posibilidad de estudiar o aprender algún oficio. ¿Cómo reconstruir lo que le quitaron y redescubrir el lugar que puede aún ocupar en el mundo? Detrás de la cámara, Santiago Steinú no se limita solo a ser testigo del proceso de César, sino que toma el lugar de guía, apoyo e incluso de amigo. Se hace presente en su interacción con él y no esconde su ayuda. Santiago ya había abordado las injusticias del caso de César en un documental previo titulado Los años de Fierro. Y ahora lo acompaña en su proceso de redescubrimiento desde su traslado a la Ciudad de México en medio de la pandemia por COVID hasta su regreso a su barrio en Ciudad Juárez. Para César, la salida significa reintegrarse a un mundo que no es el que él conocía. Un universo de tecnologías extrañas y ciudades transformadas, en donde sus familiares han muerto y sus vecinos apenas lo reconocen. La libertad también es silenciosa y solitaria, pero al menos se puede experimentar a cielo abierto. Cuando llegué para acá, a pesar de los miedos y de las limitaciones que he tenido, me he sentido bien porque empecé a pensar. O sea, poco a poco voy avanzando. El documental La libertad de Fierro retoma el caso de César Fierro, quien fue sentenciado a muerte en Estados Unidos por un asesinato que no cometió. En su anterior trabajo, Los años de Fierro, el cineasta Santiago Steinú denunció las irregularidades del caso de César, así como las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometido. Ahora, en este nuevo proyecto documental, lo acompaña en su regreso a la libertad. Y hoy en Cinema 14 en Grande está con nosotros su director Santiago Steinú para platicarnos más. Santiago, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el foro. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el interés en estos proyectos. Oye, el caso de César es impactante, ¿no? Es devastador en ciertos aspectos. Tú llevas, me decías fuera del aire, 15 años acompañando a César en todo este proceso, ¿no? Desde su encarcelamiento hasta hoy, ¿no? Que está dando sus primeros pasos como hombre libre y que retratas en este nuevo documental.
Pero cuéntanos un poquito, recuérdanos, ¿cómo llegas al caso de César? ¿Cómo lo conoces? ¿Y en qué momento dices, oye, me gustaría usar el documental para visibilizar tu caso? Pues mira, yo supe por primera vez del caso de César en el año 2009, cuando estaba culminando el proceso del caso Avena, que es este litigio internacional de México en contra de los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Incluía muchos casos, ¿no? Incluía más de 50 casos y César era uno de los casos más representativos, ¿no? Entonces, pues me interesaba en general el caso Avena, y en algún momento surgió una idea de hacer un documental sobre ese caso. Pero conforme intenté, digamos, volverlo concreto, pues me daba cuenta que contar 50 historias en una película era pues demasiado difícil. Claro. Y tenía que enfocarme en un solo caso. Y así fue que, gracias a la intervención del Consulado de México en Estados Unidos, logré entrar en contacto con César, y ellos me ayudaron a concretar una primera entrevista con él. Y pues le propuse que si podíamos comenzar a hacer un documental juntos. Ese primer documental lo hicimos entre 2009 y 2014. Se llamó Los Años de Fierro. Y posteriormente, al terminar la película, el equipo de César Legal se fortaleció, hizo pues más trabajo legal y consiguió la libertad de César en el año 2020, en medio de la pandemia. Y fue entonces cuando decidimos hacer la segunda parte de la película, que es esta película de la que estamos hablando hoy, se llama La Libertad de Fierro, y pues que sigue el proceso de un hombre que después de haber estado 40 años en prisión, más de 20 años en confinamiento solitario, porque ese es el régimen de aislamiento en el que lo tenían, pues es deportado a México y tiene que comenzar a reconstruir su vida pues con la dificultad de no haber estado en contacto con otras personas en 20 años, ¿no? En más de 20 años, y además haber estado preso por más de 40. ¿Qué decisiones tomaste que fueron clave para ti para poder acercarte a este proceso que él está viviendo ahorita desde el lado de realizador? Pues yo creo que la decisión más importante de la producción es que el ritmo lo iba a dictar César, y el proceso interno de César, ¿no? Y el proceso personal de César, y nosotros íbamos a ser acompañantes de esa película. No iba a ser al revés. César no iba a alterar o a modificar su ritmo, su proceso para adaptarse a la película, sino nosotros nos teníamos que adaptar a ese proceso. Y pues por eso la película creo que tiene el ritmo y la cadencia que tiene, ¿no? ¿Y de qué forma desafió tus expectativas? Esas realidades que ibas capturando. Pues yo creo que fundamentalmente porque no sabíamos muy bien cómo afrontarnos esta idea en un inicio, ¿no? Porque te digo, todo lo que habíamos planeado no sucedió. ¿Qué era qué? Pues un documental con un poco más de entrevistas. A más personas. Por ejemplo, teníamos planeado hacer entrevistas a todo el equipo legal de César para plantear mucho cómo había sido, digamos, legalmente toda su salida de prisión, todo lo que había implicado, etc. Que le salvaron la vida. Pues sí, pero al final decidimos concentrarnos en César y en ese proceso tan importante para él, que pues es comenzar a rearmar una vida desde cero otra vez, ¿no? Por último, háblanos un poquito, Santiago, del estreno que va a tener la película. ¿Cuándo llega a salas? ¿Es un estreno en conjunto también con el documental de Los Años de Fierro? Y tiene todo el sentido porque se complementan. Platícanos un poquito de los planes. Pues mira, la película va a estrenarse en cines el 10 de octubre, que es el Día Internacional de la Pena de Muerte, en contra de la pena de muerte. Y además es el Día Internacional de la Salud Mental. Y creo que la película es relevante en los dos sentidos. Ambos, claro. ¿No? Y vamos a hacer un estreno mixto en donde la segunda parte estará en cines al inicio y la primera parte estará en plataformas, y posteriormente la primera parte también va a salir en cines, ¿no? Entonces el público va a tener la oportunidad de... Puede ser que vea la primera o la segunda parte, no es necesario verlas en orden. Cada película funciona, digamos, independientemente, claro. Pero sí se complementan, porque en la primera película se explica muy bien cómo fue el caso de César y por qué es un caso injusto. Claro. Y en la segunda película creo que
se ven cuáles son los impactos en la vida de una persona, ¿no? Y cómo pues la justicia para César todavía no llega del todo. Claro. Porque esa justicia no se consiguió el día que salió de prisión. Hay un largo camino que recorrer todavía. Se necesita la reparación. Exactamente, ¿no? El caso de César el año pasado fue sujeto de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque el estado de Chihuahua estuvo involucrada en la detención, en obtener una confesión forzada por parte de César a partir de la detención arbitraria de su madre y de su padrastro, ¿no? Entonces, al revisar el caso, la comisión le recomendó a las autoridades de Chihuahua que brindaran una reparación integral para César, ¿no? Y estamos en camino y esperando que esa reparación integral se concrete, ¿no? Espero que haya buena voluntad por parte de las autoridades en Chihuahua. Parece ser que la va a haber, pero bueno, todavía queda un camino por recorrer en ese sentido. Claro. Esperemos también que este documental ayude a fortalecer esa causa y que pues llegue a esa reparación y que César pues tenga el porvenir que merece, ¿no? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, Santiago, por estar aquí en el foro con nosotros, hablar de este documental tan importante. Te agradecemos mucho. Al contrario, gracias a ustedes por ayudarnos a defender a difundir el documental mexicano y pues por el espacio. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos aquí a Cinema 14 en grande, con recomendaciones del Tour de Cine Francés 2025. No se vayan. Cinema 14. Regresamos. Cinema 14. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Cinema 14 en grande. El Tour de Cine Francés 2025 ha llegado a las salas del país con una muestra de películas destacadas del cine francés contemporáneo. Una de ellas es El Acusado, cinta presentada en el Festival de Cannes de 2024, que tiene como punto de partida una premisa interesante. ¿Qué sucede cuando un abogado descubre que aquel acusado absuelto por el que tanto luchó, en realidad sí es un asesino? Bonjour. Il est là, ton père? Papa? Oui. Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Il était dans quel état? Nerveux, paumé. Je deviens fou ici. Inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni. Tu veux le défendre? Oui. La película, dirigida, escrita y protagonizada por Daniel Auteuil, es un thriller de juicio con toques de true crime, pensado para engancharnos con los enigmas de un asesinato a sangre fría. En ella, Auteuil interpreta a Jean Monnier, un abogado penalista de renombre que carga con un error devastador. En el pasado, logró liberar a un criminal reincidente que poco después cometió otro asesinato. Desde entonces, John decidió no volver a defender a nadie, hasta que aparece en su vida el caso de Nicolas Milik, interpretado por Gregory Gadebois, un hombre bonachón, padre de familia, acusado de asesinar a su esposa. Convencido de su inocencia, el abogado se arriesga a volver a los tribunales, no solo para defender a su cliente, sino para defenderse a sí mismo. El caso de Nicolás es su oportunidad de redención. Con ello, enfrenta no solo al sistema judicial, sino también a los fantasmas de su pasado. El juicio se convierte en una metáfora de su propia vida, mientras la película se desarrolla como un relato de suspenso sobrio y tradicional. Avanza con la tensión bien conocida de un procedimental judicial, explotando adecuadamente la duda entre los espectadores. Al menos hasta el final, cuando la ambigüedad se rompe para dar lugar a la verdad. Esta es una historia que recuerda que a veces creer en alguien cuando todo parece perdido puede ser la única forma de recuperar la fe en uno mismo. Ce soir-là, l'amour que vous avez prétendu porter à votre femme a cessé d'exister. Prouvez votre histoire, Madame l'avocat général, car de preuves, vous n'en avez strictement aucune. Moi, je suis prêt à tout pour le sauver. Le sauver, non mais tu t'entends? Pour qui tu te prends, Jean? Pourquoi vous bloquez comme ça? Parce que c'est mon ami. Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? La loi ne demande pas aux juges les moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle
Elle leur prescrit de chercher dans la sincérité de leur conscience l'épreuve contre l'accusé. La loi ne leur fait que cette seule question. Avez-vous une intime conviction ? Otra cinta que presenta el Tour de Cine francés este año es Los colores del tiempo, la más reciente película del francés Cédric Clapiche, la cual es una suerte de viaje en el tiempo. Se trata de una película que navega constantemente entre dos épocas, el París contemporáneo y la ciudad de finales del siglo XIX, durante la efervescencia cultural de la Belle Époque. Todo comienza en el presente, cuando un grupo de primos lejanos se reúne a raíz de una herencia inesperada. La familia debe decidir qué hacer con una vieja casa de campo que perteneció a su ancestra, una mujer llamada Adèle Meunier. Al explorar la propiedad, los nuevos dueños encuentran cartas, fotografías y pinturas que revelan la vida de esta enigmática mujer. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter Le Havre? Tout se passe à Paris maintenant. La curiosidad los lleva a seguir sus huellas cuando el pasado y el presente empiezan a entretejerse y la película nos transporta al año 1895. Adèle, interpretada por Susan Lyndon, llega a París tras la muerte de su abuela en busca de su madre. La joven se enfrenta a una ciudad capital que late entre modernidad y tradición, donde la recién inaugurada Torre Eiffel anuncia un futuro vertiginoso y el movimiento impresionista revoluciona la forma de mirar el mundo. En esta ciudad en ebullición entabla amistad con un fotógrafo lleno de humor y un pintor convencido de que su arte tiene todavía mucho por decir. A través de ellos, Clapiche retrata una época en la que conviven artistas y pensadores como Renoir, Monet o Victor Hugo, y donde el arte se convierte en un espejo de los cambios sociales. Mientras tanto, en el presente, los descendientes de Adèle también enfrentan sus propios dilemas en tono de comedia de situaciones. No solo eso, sino que la vida de Adèle, a más de 100 años de distancia, empieza a influir en sus decisiones. Los primos descubren en los vestigios del pasado reflejos de sus propias vidas. Los colores del tiempo no está interesada en relatos antagónicos ni innovadores, sino que prefiere despertar emociones ligeras y gozosas. Es parecida a un cuento de hadas, donde las coincidencias existen, el romanticismo del pasado invade el hoy, y París, aunque transformada, se mantiene tan encantadora como siempre la imaginamos. Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris, hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine. Oui? Non. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? À bientôt, Gaspard. 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 Et mon père? C'est qui mon père? Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. Je me suis fait draguer par Victor Hugo. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. Ne bouge pas. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Vous faites quoi? On se réveille? Entre hojas secas y la calma de un pequeño pueblo de Borgoña, el director François Ozon coloca la primera pieza de su thriller más reciente, Cuando llegue el otoño. Michelle, su protagonista, interpretada por Hélène Vincent, es una abuela entrañable que vive retirada en la campiña francesa, acompañada de su inseparable amiga Marie-Claude. Pero lo que inicia como un relato bucólico y doméstico pronto adquiere un aire frío, como si el invierno y sus crueldades estuvieran más cerca de lo que pensamos.
Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte. Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris. Mais alors? C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises. Philippe! Qu'est-ce qui se passe là? La fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. Rentre avec Lucas. Mais ces vacances avec moi? Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance. C'était un accident. Tu es dangereux. Je vais pas te laisser mon fils. Ce qui est horrible, c'est que Valérie croit que j'ai vraiment voulu la tuer. De toute façon, avec ta fille, c'est toujours de ta faute. La rutina de Michelle cambia con la llegada de su hija Valerie y su nieto Lucas. Desde el inicio es posible percibir el resentimiento que la hija siente hacia su madre, aunque desconocemos el pasado. El punto de quiebre ocurre en un almuerzo hogareño, después de que unos hongos silvestres, cocinados por Michelle, terminan por envenenar a su hija. ¿En realidad fue un accidente? La duda atraviesa no solo a Valerie, sino también a Michelle. Ozon construye un relato en el que los gestos cotidianos esconden una amenaza latente. La calma del campo, la idealizada casa de la abuela, contrasta con la tensión que eleva el tono de un drama familiar a una película de suspenso. Cada conversación, cada sonrisa, cada silencio puede ser una pista. Y el público, al igual que Michelle, comienza a desconfiar de todo y de todos. Cuando llega el otoño es un juego de apariencias y de secretos. ¿Qué papel juegan la culpa y los secretos en la vida familiar? Entre verdades a medias y decisiones morales que rozan lo gris, François Ozon nos sumerge en un inquietante retrato sobre los límites del amor y la desconfianza. Una cinta que confirma, una vez más, que bajo la calma del otoño puede esconderse la tormenta más inesperada. Vous n'avez pas à culpabiliser pour cet incident. C'était pas prémédité. N'est-ce pas? Ne plus voir Lucas, ça me ferait tellement de mal. Ta mère, elle est triste et c'est dégueulasse ce que tu fais avec son petit-fils. De quoi tu te mêles? Parce qu'on connaît son putain de passé. Et ta mère aussi. Je n'ai jamais été la mère qu'elle aurait voulu. Ce qui compte, c'est nous. Toi surtout. Vous savez, Vincent n'a pas eu une vie facile. Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'un accident. Tu es au courant de quelque chose? En fait, j'ai plutôt peur qu'il s'agisse d'un meurtre.